Tenemos otro cambio total del sistema inmigratorio de los Estados Unidos y en este caso afecta a las personas que están legales pero que van a cambiar el estatus a residentes permanentes. Así como lo escuchan, la administración Trump ha emitido un memorando que cambia drásticamente el proceso de ajuste de este estatus migratorio que permitía a muchas personas en el país tramitar lo que se llama la Green Card, la residencia permanente sin salir del país. ¿Y cuál es el problema con esto? Y es lo que quiero mencionar en este video. El tema de la espera. Porque cuando una persona cambia el estatus, pueden pasar 4, conozco personalmente personas que han tardado más de 5 años en conseguir la residencia permanente, y con estos cambios que vamos a analizar aquí en este video. Por eso es importantísimo, quédense hasta el final porque ahí vamos a mencionar cuánto es en promedio el tiempo de espera para este proceso migratorio que acaba de ser alterado completamente por la administración Trump. Conozco personalmente personas que han tardado más de 5 años en conseguir la residencia permanente, y con estos cambios que vamos a analizar aquí en este video. Por eso es importantísimo, quédense hasta el final porque ahí vamos a mencionar cuánto es en promedio el tiempo de espera para este proceso migratorio que acaba de ser alterado completamente por la administración Trump. Y aquí lo importante es preguntarse en qué consiste exactamente este cambio. A ver, antes las personas con visas temporales como la H-1B, los que tenían una esposa o un esposo que era ciudadano de los Estados Unidos, trabajadores temporales, podían solicitar la Green Card dentro de los Estados Unidos con un formulario de ajuste de estatus y les permitía quedarse legalmente en el país mientras se procesaba. Pero ¿cuál es el tema? Que ese proceso tarda muchísimo en algunos casos. Y ahora, y esto es lo que cambia absolutamente todo, y es importante remarcarlo una y otra vez, aquí no se está apuntando a inmigrantes ilegales, a personas que hayan entrado ilegalmente al país y todavía mantengan esa situación, sino a personas que están legales en el país, pero que para ser residentes permanentes deben salir de Estados Unidos y tramitar todo ese proceso desde el consulado de su país de origen. Es decir, por ejemplo, si una persona de Chile, una persona de Colombia, una persona de Guatemala quiere ser residente permanente, debe salir, volver a su país de origen, ahí sacar un turno que más o menos tarda 8 meses en que le den el turno, y luego ese proceso que puede tardar varios años. Solamente se va a permitir el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, según dice aquí este documento, en situaciones extraordinarias. Ellos van a definir caso por caso. Vamos a ver cuáles son esos posibles casos. Van a ser muy limitadas, como avisan aquí. Eso lo voy a mencionar ahora en un momento. Pero el gobierno de Trump argumenta que esto devuelve el sistema a su intención original, que las visas temporales no deben ser el primer paso hacia la residencia permanente, sino que ahora la residencia permanente se hará desde afuera de los Estados Unidos. La gran pregunta es lo siguiente, porque muchos van a decir, bueno, pero va a venir un juez y va a terminar con esto inmediatamente, le va a imponer básicamente una pausa a esta orden ejecutiva de Trump. ¿Es legal? Sí. ¿Es legal? Es posible implementarla y entra en vigor inmediatamente, es decir, a partir del lunes. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos ha delegado la autoridad de inmigración al Ejecutivo. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos ha dicho que básicamente todo lo que tenga que ver con materia de inmigración ahora pertenece al Poder Ejecutivo, pertenece al presidente, y por lo tanto el ajuste de estatus no es un derecho en los Estados Unidos. Es algo discrecional, es algo que depende de la administración en el gobierno, y por lo tanto, si una persona viene a los Estados Unidos, compra una casa, invierte, tiene su familia, tiene trabajo, hace la aplicación para la residencia permanente, tiene que salir del país. ¿Y qué pasará con su casa? ¿Qué pasará con su trabajo? ¿Qué pasará con los estudios de los hijos? Bueno, tienen que salir todos, salvo en algunos casos concretos que vamos a mencionar en un momento. ¿Por qué? Porque no es un derecho ser residente permanente en los Estados Unidos, y por lo tanto el Congreso ha dicho que la Oficina de Inmigración puede reinterpretar su política inmigratoria y limitar cuándo y a quienes les concede este beneficio, que es discrecional, no es un derecho. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una nueva ley del Congreso, sino simplemente un cambio de política administrativa, y que el Congreso le ha dicho al presidente, cualquiera sea que tiene el poder para hacerlo. Ahora, hay algunas excepciones, y esto es muy importante, excepciones limitadas. Por ejemplo, si la persona que tiene que hacer el cambio de estatus
está casado con un ciudadano o está casada con un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, en ciertos casos se le permite quedarse en el país. O también en situaciones humanitarias graves. Pensemos en personas que tienen asilo, por ejemplo. Bueno, en esos casos se va a considerar y básicamente se le tiene que dar un permiso, una autorización. Pero la presunción es que todos tienen que salir del país y luego se van a ir haciendo ajustes debido o teniendo en cuenta el caso concreto. Sin embargo, antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, EasySay te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. O también en situaciones humanitarias graves. Pensemos en personas que tienen asilo, por ejemplo. Bueno, en esos casos se va a considerar y básicamente se le tiene que dar un permiso, una autorización. Pero la presunción es que todos tienen que salir del país y luego se van a ir haciendo ajustes debido o teniendo en cuenta el caso concreto. Sin embargo, obviamente que esto va a enfrentar algunos desafíos legales porque organizaciones de inmigrantes y abogados de inmigración ya anunciaron demandas argumentando que es algo arbitrario, que viola derechos adquiridos, que causa daño irreparable. Pero nuevamente volvemos al mismo tema, no es un derecho adquirido, no es un derecho que un inmigrante temporal se le tenga que dar la residencia, como tampoco es un derecho que a una persona con residencia se le tenga que dar la ciudadanía, no es un derecho de nadie, el único derecho es nacer en los Estados Unidos, ¿se entiende? Ahora, sí es verdad que en muchos casos puede causar un daño irreparable, pensemos en personas, aquí no estamos hablando de personas ilegales, por eso esto ha sorprendido inmediatamente, estamos hablando de personas legales que llegaron a Estados Unidos como se debe, que sacaron su visa para ir a estudiar, para ir a trabajar, que una compañía los trajo, los pidió porque eran necesarios, como esto va a causar realmente un problema muy grande dentro de muchas compañías porque en muchos casos el personal se va a tener que ir y por lo tanto muchas compañías se van a enfrentar a situaciones muy complicadas. Ahora, puede que algún juez lo suspenda temporalmente, también puede ser y la Corte Suprema va a tener que decidir y seguramente va a decir, bueno, el Congreso dijo que el presidente es el que tiene la autoridad y por lo tanto sí, se va a terminar aplicando esto. Ahora, una cosa que es importante también, según lo que leí aquí y leí todo este documento, este memorándum que vamos a encontrar aquí, y es lo siguiente. No afecta a personas que ya tienen la residencia permanente, que la tienen aprobada. Tampoco afecta a los que tienen el asilo aprobado, pero sí afecta fuertemente a la mayoría con consecuencias muy profundas. Primero, a ver, para los inmigrantes y las familias hay un riesgo al salir, porque al abandonar Estados Unidos pierden su estatus temporal actual, van a hacer el trámite en el consulado y si en el consulado les deniegan la Green Card y el proceso de residencia permanente, no van a poder regresar, especialmente si tenían presencia ilegal previa, es decir, personas, por ejemplo, que estuvieron ilegales en algún momento, lograron solucionar su situación, ahora van a pedir la Green Card y el gobierno puede decir, usted, señor, estuvo ilegal tanto tiempo, obviamente no se la van a dar. Está el tema de la separación familiar. ¿Qué pasa con personas que están casadas con ciudadanos o con residentes permanentes o padres de ciudadanos? En muchos casos se van a tener que separar por meses, en algunos casos por años, mientras esperan el procesamiento consular. Y ahí vamos a ver el tiempo de espera, cuánto va a tardar, pero y les voy a dar unos datos concretos de cuánto está tardando el proceso según datos actuales oficiales del año 2025 y 2026. Esto también va a tener un impacto emocional y económico muy grande porque esto significa pérdida de empleo, salvo que una persona trabaje en una compañía que tiene una sede en su país, van a perder los empleos, van a tener que interrumpir los estudios, qué va a pasar con los alquileres, con las hipotecas, qué pasa si compraron una casa
¿no? Y de manera especial lo vamos a ver en profundidad, pero va a afectar a los mexicanos. ¿Por qué? Porque hay cupos. Han dicho que van a poner cupos. Entonces, gente de la India, gente de la China que tienen cupos y gente de México. A mí lo que me interesa más son los de México, ¿no? Van a tener que esperar mucho más porque hay un número determinado de cuántas personas pueden entrar de ese país. Por ejemplo, hay un cupo para canadienses. Todos los años solamente puede venir un número limitado de canadienses y por eso en Canadá hay para poder mudarse a los Estados Unidos hay esperas gigantes porque muchísima gente se quiere ir de Canadá. Muchísima gente se quiere ir a vivir a los Estados Unidos y hay un cupo de más o menos 100.000 personas por año que se pueden mudar a los Estados Unidos. También esto va a tener un impacto enorme en empresas y para la economía de los Estados Unidos. Empecemos en empresas de tecnología multinacionales que usan la visa de H1B para atraer mucho talento y luego les patrocinan la residencia permanente. Bueno, ahora les van a forzar la salida y eso va obviamente hacer un bloqueo ciertamente para contratar extranjeros, porque si yo contrato a alguien, lo traigo y a los 2 años se tiene que ir, esto va a causar una fuga de talento, va a causar una disrupción operativa bastante grande. Por eso a mí realmente me sorprendió este nuevo proceso inmigratorio. En sectores como pensemos la salud, pensemos en la educación, pensemos en la agricultura, que van a depender de trabajadores que en cualquier momento se van a ir, porque en realidad todas estas áreas siempre dependen de trabajadores temporales que están aspirando a la residencia permanente. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a ser un problema muy grande. Las empresas van a tener que planear con mucha anticipación para recurrir a alternativas, por ejemplo, transferirlos, las compañías que tengan sede en otro lugar que lo puedan hacer, pero ciertamente que va a impactar enormemente el sistema migratorio general porque va a aumentar el procesamiento consular. Entonces, si por ejemplo la espera para una atención al consulado, para una cita en el consulado, en algunos países está tardando 1 año o 1 año y medio, ahora va a tardar mucho más porque toda esa gente va a tener que salir de los Estados Unidos y sacar un turno, por ejemplo, en el consulado de Buenos Aires, el consulado de Santiago de Chile, el consulado o los consulados que hay en México y principalmente en México ahora que están anunciando que van a cerrar varios de esos consulados que ya están totalmente saturados y que eso obviamente va a generar un cuello de botella enorme. Porque en algunos países la demora en este momento, si uno quiere sacar un turno simplemente para ir al consulado, está tardando a veces incluso 3 años para que recién te atiendan en ventanilla. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Trump? Es reducir el incentivo de venir temporalmente a los Estados Unidos con la intención de quedarse. Es decir, quieren reducir la inmigración, no solamente la ilegal. Y esto es lo que me sorprendió a mí. No es que solamente quieren eliminar la inmigración ilegal, también quieren reducir el número de solicitudes de Green Card desde dentro de los Estados Unidos. Y por lo tanto, esta es una especie de deportación indirecta, una especie de deportación voluntaria porque quienes salgan y no regresen o quienes teman salir y se quedan ilegalmente, porque eso va a pasar, ¿no? Si una persona se le venció la visa, tiene que aplicar para el Green Card, y no aplica porque se tiene que ir del país, se va a quedar ilegalmente y eso también va a aumentar la población indocumentada o en limbo, en una situación muy complicada. Y esto también obviamente para los inmigrantes va a tener muchísimos costos. Los viajes, salir del país, quedarse sin trabajo, buscar trabajo en el país de origen, los abogados en el extranjero, el traducir todos los documentos. Obviamente que es un problema muy grande, pero el gobierno de Trump dice es una cuestión de seguridad porque cuando una persona sale de los Estados Unidos es mucho más fácil detectar fraudes o riesgos y por lo tanto directamente se le niega a esa persona la entrada. Y obviamente que hay una cuestión profundamente política en esto porque cumple las promesas de Trump de endurecer la inmigración legal, no solamente la ilegal, endurecer y poner restricciones a la inmigración legal y por lo tanto forma parte de un paquete más amplio de restricciones. Ahora, la gran pregunta, ¿quiénes podrían estar menos afectados en esta situación? ¿Quiénes son las personas que les podría no beneficiar, pero sí no ser un golpe tan grande? Yo creo que los casos de circunstancias extraordinarias, que todavía no las han definido claramente, pero yo creo que va a tener que ver con personas que están casadas con un ciudadano y para no tener que dejar su familia se pueden quedar. También ciertas categorías
que tienen que ver con empleo prioritario, con algunos empleos que tienen que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. También yo creo que no va a afectar tanto a ciudadanos de los Estados Unidos que están patrocinando familiares inmediato, pero sin embargo el documento dice que en esos casos también implican los cambios, pero si por ejemplo la esposa es mexicana, el esposo de los Estados Unidos tienen los hijos, en esos casos yo creo que les van a dar una excepción, pero es una excepción que se va a ver caso por caso. La pregunta más importante, los que se tienen que ir, que van a ser la mayoría, ¿cuánto va a afectar la espera? Miren, no hay un número fijo de años, pero en la práctica la mayoría de las personas tendrán que permanecer fuera de los Estados Unidos un mínimo de 6 meses y más de 3 años, en algunos casos hasta 10 años, dependiendo de la espera dentro de ese país y algunos factores claves. Entonces, este documento es mucho más disruptivo que el ajuste de estatus interno que permitía quedarse en Estados Unidos mientras se procesaba. Algunas personas, como yo les contaba, yo conozco que tardaron 5 años, 6 años en procesar y no podían salir del país porque si no perdían todo el caso. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuántas veces uno tenía que quedarse por años, no podía salir del país porque si no perdía su caso con la residencia permanente. Y cuando una persona sale de Estados Unidos para hacer el procesamiento consular, el reloj de ausencia comienza en el momento de salida. Entonces, el proceso general es aprobación de la petición inmigrante, donde tiene que sacar un turno para el consulado. Eso tarda entre 6 y 18 meses. Es un proceso bastante largo. Es más rápido para familiares inmediatos de ciudadanos. Es más lento para personas que lo hacen por preferencia familiar o por cuestiones de empleo. Pero estamos hablando de esperas de hasta 18 meses simplemente para que te vean tu caso. Luego está el segundo paso, que es el procesamiento en el centro de visas de los Estados Unidos, y para que te revisen tus documentos, simplemente para que veas que tienes todos los documentos, puede tardar hasta 4 meses, y obviamente que con el aumento del volumen extra por esta política podemos decir que se puede llegar a duplicar. Después de eso, después de todos esos meses, viene la cita en el consulado, la entrevista, que puede tardar hasta 8 meses, en algunos casos puede tardar menos, varía enormemente por país y consulado, pero algunos países tienen esperas larguísimas, como el caso de México. Algunos otros países tienen esperas más cortas. Se dice que tal vez la persona, una vez después de todos estos meses que pase ese proceso, tal vez le dan la cita en 1 o 2 meses, pero en general en México está durando más de un año. Y es ahí cuando se da la emisión de la visa inmigrante y la reentrada a los Estados Unidos algunas semanas después de esa entrevista, si está todo aprobado. ¿Pero de qué va a depender esto? El proceso, porque miren, esto es algo muy serio realmente. Si una familia mexicana en este momento está con un estatus temporal, quieren hacer la residencia permanente, se tienen que ir sí o sí, no es que tampoco se van a poder quedar y renovar esa visa. Les van a decir, tiene un límite de tanto tiempo, se puede renovar tantas veces, se tiene que ir del país para ser residente, y esto, dependiendo del país de origen, va a influir fuertemente. China, India, México, Filipinas tienen una demanda enorme y por lo tanto tienen esperas largas por la disponibilidad de visas, y eso es algo que el Departamento de Estado lo publica todos los años, cuántas visas se otorgan o cuántos lugares se otorgan para cada país. Tiene también que ver con el consulado. Algunos son muy rápidos, ¿no? En Europa es más rápido que en Hispanoamérica. En otros lugares tienen una espera gigantesca como el caso de México, pero también va a depender de la complejidad del caso. Antecedentes penales, si la persona tiene problemas de salud, posiblemente no se lo deje entrar. Si tiene antecedentes penales, posiblemente no se lo deje entrar. Si la persona, por ejemplo, estuvo ilegalmente dentro de los Estados Unidos en algún momento, posiblemente se la van a negar, pero en cualquiera de estos casos, todo esto le puede agregar hasta 2 años más, porque van a tener que pedir perdones, que se llaman los waivers, un perdón por ciertas cuestiones, si le pusieron tickets manejando alcoholizado, si tuvo un problema con alguna cuestión legal en los Estados Unidos, va a tener que conseguir un perdón para así poder seguir el proceso, y esto podría agregarle 2 años más. Entonces ya estamos hablando de varios años de espera. Y está el tema del aumento del volumen, porque con esta nueva política se espera una carga mucho más grande en los consulados y en el centro de procesamiento de visa, lo que obviamente va a alargar los tiempos en los próximos meses y años. Hay excepciones, sí, aquí se habla de circunstancias extraordinarias.
si logran quedarse y ajustar dentro de los Estados Unidos, el tiempo fuera del país sería 0, pero la presunción es que todos tienen que salir y van a analizar algunos casos extraordinarios. No dicen cuáles van a ser esos casos extraordinarios, por eso yo creo que eso va a depender de algunas reglas que van a sacar en los próximos meses, pero va a depender también del parecer de los agentes de inmigración y servicios inmigratorios. Ahora, ¿qué consecuencias prácticas podemos ver de todo esto? El riesgo de no regresar, ¿no? Si les niegan el proceso, la persona va a quedar fuera de los Estados Unidos indefinidamente y les podrían activar barras de reentrada si tenía presencia ilegal previa. Es decir, los pueden llegar a básicamente deportar, por así decir, por 10 años. También está el tema de la vida familiar y económica. Estamos pensando en separación de familias, pérdida de empleo en los Estados Unidos, el costo de mudanza, el mantenimiento de 2 hogares si parte de la familia se queda o van a tener que vender la casa, no les va a quedar otro. En algunos casos puede haber más flexibilidad con algunas visas que son muy necesarias como la H1B en los Estados Unidos o la visa de L1, pero ciertamente que la nueva política endurece la discreción y por lo tanto no hay un plazo universal, depende completamente de la categoría de la persona, depende del país también, depende del caso específico y por lo tanto a todos los que están viendo este video les voy a dar un consejo por mi propia experiencia también trabajando y hablando con muchas personas que han emigrado a los Estados Unidos. Les voy a dar un consejo. Urgentemente, es decir, ustedes ven este video, primero pásenle este video a todos los que ustedes conozcan con estatus temporal, porque es importantísimo que escuchen lo que acabo de explicar. Segundo, vayan a buscar urgentemente un abogado de inmigración para revisar la situación exacta que tienen ustedes y estrategias. Este video no lo patrocina absolutamente nadie. Que sea abogado de inmigración en los Estados Unidos. Esto lo estoy haciendo porque me parece importantísimo explicar realmente este documento porque hay mucha terminología legal, está todo en inglés y para muchas personas es difícil entender lo que esto significa. Entonces, aquí les he hecho un resumen objetivo, certero, muy fácilmente explicado, pero va a depender de su caso. Entonces, yo les recomiendo urgentemente, este lunes o este martes, cuando abran las oficinas de abogados de inmigración, llamen, tienen que conseguir urgente un abogado de inmigración que entienda también esto, para revisar la situación de ustedes, para revisar especialmente las estrategias. Tienen que armarse una estrategia, es mi consejo que yo les doy. Yo siempre hablo que hay que armar estrategias para la vida. Armen una estrategia para lo que tienen que hacer con su estatus inmigratorio y obviamente que los tiempos pueden cambiar con litigios o ajustes administrativos, pero hasta mayo del 2026, que es cuando me estuve fijando las fechas, el procesamiento consular es inherentemente más largo y riesgoso que el ajuste interno anterior. Entonces, estamos hablando, para resumir, de una de las restricciones más grandes a la inmigración legal en décadas. Legal. Esto es lo que me sorprendió a mí. Yo jamás esperaba que iban a hacer una movida así. No estoy criticando, no estoy diciendo me parece muy bien, simplemente estoy explicando y les estoy diciendo la verdad. Me sorprendió totalmente. Ciertamente que iban a ir por la inmigración ilegal, eso lo sabíamos, pero me sorprendió completamente el hecho de que hayan ido por la inmigración legal temporal también en los Estados Unidos, porque es muy factible que la implementen, pero obviamente que esto va a generar un caos logístico, muchos litigios, consecuencias económicas y humanas significativas muy grandes. Por eso también me sorprende las consecuencias económicas para el mercado inmobiliario, por ejemplo. De repente, si millones de personas se tienen que ir del país, ¿qué va a pasar con esas casas? Va a colapsar el sistema inmobiliario. ¿Qué va a pasar con las compañías? ¿Qué va a pasar con los hospitales? ¿Qué va a pasar con las escuelas que tienen a personas? ¿Qué va a pasar con las universidades? Por eso yo les recomiendo, quien esté en proceso de inmigración, en proceso consular, en proceso de visa temporal, que estaba pensando hacer la residencia permanente porque le toca el año que viene o le toca en unos meses, contacten inmediatamente a un abogado de inmigración calificado, que no los estafen, vayan a un abogado calificado que aparezca en el sitio de inmigración de los Estados Unidos porque van a haber muchas estafas con esto, ya que los detalles van a ir cambiando muy rápido.
Básicamente Trump quiere hacer más difícil y menos atractiva la transición de residente temporal a permanente. Obviamente quieren restringir cuántas personas se vuelven ciudadanos permanentes y obviamente también restringir cuántas personas se hacen ciudadanos en el futuro. Así que nuevamente les deseo lo mejor con su situación. Espero que esto no los afecte gravemente, seriamente en sus planes de vida, porque obviamente para mucha gente esto cambia absolutamente todo. Y finalmente, por favor, compartan este video con todos sus conocidos que estén con un estatus temporal en los Estados Unidos, porque esto les afecta el 100%. Y si tienen una estrategia, obviamente que se van a poder preparar mucho mejor ante cualquier eventualidad. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video, por compartir. Comenten, por favor, comenten qué les parece a ustedes, si tienen críticas, si les parece muy bien, si esto los ha sorprendido, qué consecuencias, aparte de las que yo menciono en el video, ven ustedes. Es muy bueno, me gusta mucho leer sus comentarios porque hay gente que aporta mucho también de su propia experiencia, así que nuevamente a todos, gracias y nos vemos la próxima.